Buen día. A veces las palabras distancian a los hombres, pero las obras que los benefician a todos los acercan. Licenciado Adolfo López Mateos. Les damos la más cordial bienvenida a este centro médico para llevar a cabo el tercer curso de reperfusión en el infarto agudo al miocardio. Presentamos y saludamos a nuestras autoridades que engalanan el presidium. Doctora Marilena Álvarez Lobato, coordinadora de hospitales de alta especialidad del ISEM. Doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateos. Doctor José Carlos Rodríguez Martínez, jefe de la unidad de hemodinamia del Centro Médico. Doctor Carlos Martínez Sánchez, jefe de la unidad de cuidados coronarios y urgencias cardiovasculares del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Doctora Diana Belén Martínez Tobar, responsable del área de telemedicina de este centro médico. Licenciada Grisel Maruri Arismendi, subdirectora de Calidad en Salud. Hace uso de la palabra el director de este centro médico, licenciado Adolfo López Mateos, doctor José Rogel Romero, el cual nos dirigirá el mensaje de bienvenida de este magno evento. Buenos días a todos ustedes. También damos la cordial bienvenida al doctor Efraín Bermúdez, director del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango. Bienvenido, doctor. Y a todos nuestros invitados especiales, querido presidium, muchas gracias por su presencia, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este magno evento que se realiza en este centro médico. Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Albert Einstein. Como director general de este centro médico, licenciado Adolfo López Mateos, les doy la más cordial bienvenida al tercer curso de reperfusión en el infarto agudo del miocardio con el lema "Cada segundo cuenta". Este es un curso que ha tenido dos variantes importantes en este año, que ha sido presencial y por vía telemedicina. Algo significativo, puesto que el día 20 que tuvimos la reunión con el primer nivel fue un curso muy exitoso. La presencia simplemente en este hospital fue de 240 personas que acudieron al curso presencial, de tal manera que los resultados fueron satisfactorios. Y más que nada quiero dar el agradecimiento a la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad y específicamente a la doctora Álvarez Lobato por la realización de este curso que nos da un gran realce, no tan solo al instituto, sino al Estado de México, ya que se encuentran enlazados diferentes estados en los cuales por medio de telemedicina están recibiendo esta señal. Es un tercer curso que, como comentamos, es consecutivo. Hemos tenido buenas satisfacciones en la realización de los otros dos previos, puesto que han asistido más de 2,000 personas a este evento y con buenos resultados. La nueva modalidad, que es presencial y por medio de telemedicina, han sido con dos hospitales en esta ocasión. Los hospitales de alta especialidad, como es el Hospital de Zumpango, doctor Bermúdez, y como es el Hospital de Iztapaluca, en el cual el trabajo en equipo es la única forma de alcanzar objetivos de atención médica de alta especialidad para brindar a los pacientes calidad y calidez. El realizar jornadas cardiológicas, sobre todo de síndromes isquémicos coronarios, ahora se torna una necesidad, ya que la población así lo exige. La educación médica continua no debe tener fronteras, por lo tanto nos hemos empeñado en el esfuerzo de que estas jornadas sean transmitidas a diversos centros hospitalarios, clínicas y hospitales de alta especialidad mediante telemedicina, con la finalidad de actualizar y unificar los criterios en el manejo óptimo de los síndromes coronarios agudos. Definitivamente todo esto es un esfuerzo conjunto que tiene como un objetivo el paciente.
lograr disminuir la morbimortalidad de los padecimientos isquémicos coronarios y de tal manera que el paciente tenga los mejores resultados. Esperamos que en los años venideros estas jornadas sean más prolíferas y que la difusión abarque más estados de la República Mexicana con crecimiento proporcional en la cantidad de sesiones y sobre todo de invitados. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a esta su casa, esperando que se cumplan los objetivos de esta sesión y muchas gracias por su atención. Enhorabuena. Acto seguido, escucharemos el mensaje del coordinador de sede en este centro médico, modalidad presencial, el doctor José Carlos Rodríguez Martínez. Buenos días. A ver, siempre es mi problema. Bueno, lo voy a quitar. Buenos días. Me complace dar la bienvenida en nombre de todo el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, en nombre del Instituto de Salud del Estado de México, a todos ustedes. Para mí es muy grato dar inicio a este tercer curso, que en esta modalidad ya es nuestro segundo día. Es muy importante hacer énfasis en lo que son los síndromes coronarios agudos, principalmente lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Por qué motivo? Simple y sencillamente porque es la principal causa de muerte en el mundo, no nada más en nuestro país. Y además, por los registros que tenemos en el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, la prevalencia que existe de enfermedades metabólicas y de hipertensión ascienden alrededor de la mitad de los pacientes. Por lo tanto, sí tenemos que hacer énfasis en la prevención, en la promoción a la salud, pero también en el actuar rápidamente. Ese es el enfoque que le damos a este curso. Este curso, además de darle una difusión, tenerlo presencial, tener un ingreso a los sistemas electrónicos, a las redes sociales como tal, hacer esta difusión a todas las unidades de primer contacto. Aquí muchas veces pensamos, el cardiólogo es el experto en el infarto. Podrá ser experto, definitivamente es su obligación ser experto. Sin embargo, por el simple hecho de ser médicos, y ese mensaje lo comenté en el día anterior, la obligación de ser médicos es identificar en forma oportuna un infarto. Esa es nuestra obligación y es muy sencillo diagnosticar un infarto y lo vamos a ver, simple y sencillamente con semiología y con electrocardiograma. Y tenemos la obligación como personales o como profesionales de la salud en hacer el diagnóstico y la referencia adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos gente con factores de riesgo en nuestra familia. Entonces, por lo tanto, es nuestra obligación saberlo. Entonces, esto no es de especialidad nada más. Tenemos que hacer un contacto con todos ustedes para hacer la adecuada referencia como tal. Agradezco mucho el esfuerzo de las autoridades porque se ha marcado muchísimo con respecto precisamente al infarto. En los últimos 3 años que llevamos precisamente de este curso y también de la unidad de hemodinamia, hemos visto ese esfuerzo reflejado precisamente en los pacientes. Hemos abatido de alguna forma la mortalidad. Sin embargo, ahorita nuestra obligación es hacer un registro preciso de lo que estamos haciendo. Este curso también tiene el objetivo principal de unificar criterios, estandarizarlos. No podemos hacer medicina basado nada más en nuestra experiencia, eso no es válido y lo sabemos muy bien. Entonces, por lo tanto, tenemos que estandarizar. ¿Cuál es el principal objetivo? En precisamente ahorrar tiempo. Me quedo con lo del lema de este curso, que cada segundo cuenta. Y así debe de ser. Finalmente, siempre tenemos que enfocar una medicina basada en la evidencia, con tecnología, pero principalmente con un sentido humanista. Les agradezco mucho. Bienvenidos. A continuación, escucharemos la exposición de motivos y acto inaugural por parte de la Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad, doctora María Elena Álvarez Lobato.
Gracias, buenos días a todos. Con el permiso del Presidium, primero darle las gracias al doctor Rogel por su anfitrionía, que bueno, todos los 3 años que hemos llevado a cabo este curso, él nos ha acogido en este hospital como cabeza de todo este curso que estamos desarrollando y que ya a partir del año pasado hemos integrado también a los hospitales regional de alta especialidad de Ixtapaluca, con la cabeza del doctor Arbolella, que no pudo acudir, y del doctor Efraín Bermúdez como director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, para tener los 3 hospitales de alta especialidad que cuentan con sede en hemodinamia para que puedan recibir este curso y sus médicos también participen en él. Agradecerle también al doctor Martínez, que los 3 años nos ha venido apoyando con sus ponencias, con su experiencia y sobre todo con todo lo que él ha desarrollado para que se atienda a este tipo de pacientes, que ya lo comentaba el doctor Rodríguez, es la principal causa de mortalidad y morbilidad en el país, y creo que se tiene que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Al doctor Rodríguez, que también todos los años, desde que se empezó a planear la unidad de hemodinamia de este hospital, la verdad ha tenido un apoyo increíble todo lo que se ha hecho, y también agradecerle mucho a la doctora Diana, que ha sido también una punta de lanza para nosotros en el programa de telemedicina a nivel estatal, porque la realidad es que mucho de lo que se está haciendo y difundiendo en el Estado lo tenemos que hacer, ya lo comentaban los doctores anteriores a mí, en presencial se hacen muchos cursos, se difunden muchas de las cosas que se hacen, pero nosotros tenemos mucho la intención ya también de acercar todo este tipo de capacitaciones a las propias sedes de los hospitales, ya no tener la necesidad a lo mejor de que salgan de sus hospitales o del lugar en el que están para recibir este tipo de capacitaciones. Agradecerles también a los estados que se están conectando con nosotros. Los 3 años hemos tenido vía telemedicina a diferentes estados conectados. Este año tenemos a Nuevo León, tenemos a Guerrero, tenemos a Sinaloa, que son grandes amigos los coordinadores de telemedicina. Yo les agradezco mucho que lo estén recibiendo. Tenemos al ISSSTE también conectado, recibiendo el curso, y a otros hospitales del ISEM, del propio estado, y eso para nosotros es muy satisfactorio, porque este curso, que la verdad está puesto todo el corazón, ya lo platicábamos la semana pasada, que se dividió ahora en 2 partes, una parte para primer nivel, la semana pasada en 2 sedes, ahora vía telemedicina en 3 sedes, ya más enfocado al segundo y tercer nivel de atención, pero siempre, como decía el doctor Rodríguez, enfocándonos a abatir los factores de riesgo que podemos tener en el estado para tener enfermedades cardiovasculares. Les van a dar la explicación de cómo conectarse en línea, ya lo comentábamos algunas cosas la semana pasada, para que puedan seguir teniendo este tipo de información en línea, la puedan bajar videos, y la verdad es que la idea es que todo lo que se está haciendo, la tecnología al servicio de todo lo que se está haciendo en los hospitales por y para los pacientes. Yo creo que al final, como decía el doctor Rodríguez, podemos poner toda la tecnología del mundo en los hospitales, pero siempre la parte humanística, la parte que los médicos manejemos a los pacientes, siempre va a ser lo que haga que un hospital sea de excelencia o no. Entonces, invitarlos a que todo el curso, que va a durar 3 semanas en forma telemedicina, 3 viernes, el próximo y el siguiente, vía telemedicina o vía presencial. Si lo toman aquí, los otros 2 va a haber 2 sedes, Zumpango e Ixtapaluca. La idea es hacerlo rotatorio, y como los 2 años anteriores vamos a cerrar con un caso clínico en tiempo real, que van a estar los 3 médicos hemodinamistas de los 3 hospitales de alta especialidad, e invitarlos a que lo puedan ver. Yo creo que es algo que no se ve muy frecuentemente y es algo que creo que va a dejarles mucha enseñanza a todos. Y entonces, si me lo permiten, para poder hacer la inauguración, y nos ponemos todos de pie, siendo el día de hoy el 28 de octubre del 2016, a las 9:40 horas, damos por inaugurado este curso, deseándoles a todos que aprendan mucho, que se lleven muchas experiencias, y sobre todo que también ahora con esta plataforma que vamos a tener, está abierta para todas las opiniones, todo lo que ustedes puedan decirnos, bueno o malo del curso, con la intención de mejorarlo para años futuros. Muchas felicidades a todos y sigamos trabajando para tener mexiquenses más sanos. Gracias.
Buenos días a todos. Las personas que estén conectadas por telemedicina, ahorita se va a transmitir un video en donde se va a explicar cuál es la forma en la que las personas que sigan en línea este curso van a poder acreditarlo. De igual manera se va a explicar en este pequeño video cómo ingresar a la plataforma educativa Schoology. Cualquier duda que tengan nos pueden mandar un correo a el correo que se escribió en los carteles de difusión de este curso, y también nos pueden hacer llamadas. Todas las personas que se inscribieron en línea ayer recibieron parte de esta información que se va a transmitir en el video. De igual manera pueden externar sus dudas por ese mismo correo al que ustedes recibieron el link y requisitos para acreditar el curso. Gracias. Una vez ya estén en esta parte, ingresan usuario y contraseña. Les repito, esta parte la vamos a hacer nosotros. Ustedes ya nada más van a ingresar estos datos y este servidor educativo les va a proporcionar varias herramientas. En el panel superior van a encontrar los cursos a los que se encuentran inscritos. En este caso, por defecto, van a estar inscritos a un curso que nosotros les vamos a, que es este justamente al que les vamos a dar de alta. Van a encontrar actualizaciones, calificaciones, asistencia y los otros miembros que hacen parte del curso. En cada una de las sesiones van a encontrar una carpeta, la cual tiene el objetivo de la sesión, el material que va a ser presentado el día de hoy en las sesiones subsecuentes, y van a encontrar videos, casos clínicos, diferente material de actualización bibliográfica, y también les vamos a pedir de favor que puedan realizar una evaluación diagnóstica muy pequeña. Básicamente aquí lo único que buscamos, no hay calificaciones aprobatorias o reprobatorias, lo único que estamos buscando es establecer una línea base para identificar las áreas de oportunidad en estos tiempos que se están perdiendo en la referencia, contrarreferencia, y dirigir esfuerzos para establecer estrategias que intervengan estas áreas de oportunidad. Entonces, sí les pediríamos el favor, es solamente de su participación. No es necesario ningún otro tipo de digamos que de material, de tareas o situaciones adicionales por parte de ustedes. En este caso, nada más en un ejemplo muy sencillo, hay un video que está en el servidor, ustedes lo van a poder ver, y una vez terminado el video, si tiene alguna actividad adicional, les va a llegar una notificación, van a tener una caducidad de esa actividad. Por ejemplo, si es una evaluación, les va a llegar la notificación del día que se implementa y les va a decir que tienen 5, 6, 7 días para responderla. Va a ser realmente un periodo muy corto, no va a ser superior a un mes, es decir, estas 3 semanas de las 3 sesiones, y una semana después de que terminemos la última sesión, ya ustedes podrán ingresar, y una vez terminado esto, pues estableceremos la emisión de su constancia correspondiente. Eso sería por la parte inicial de... Esta sería por la parte inicial de lo que es la plataforma educativa. Brevemente, si tienen alguna duda, igual estamos abiertos a responder todas sus observaciones, recomendaciones a través de nuestros medios electrónicos. También al final les damos los links y a sus correos electrónicos les va a llegar toda esta información. Gracias, Cristian. Bueno, pues vamos a dar inicio con el curso. Podría hablar durante una hora de su currículum vitae, pero principalmente a mí me da mucho gusto presentar a un gran maestro, a uno de los líderes del Instituto Nacional de Cardiología, que es el doctor Carlos Martínez Sánchez, que es el jefe de la Unidad Coronaria y Urgencias Cardiovasculares de tal instituto.
y con un gran reconocimiento que tiene en el país por ser además investigador del Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, pues nada como él, para dar estas palabras, esta sesión. Le doy la más cordial bienvenida. Un aplauso para el doctor. No, qué bárbaro. Muchas gracias, Carlitos. Estoy impresionado. Los felicito. Es el tercer año que yo estoy aquí, de verdad vengo con un gusto impresionante. Pero he visto el desarrollo del curso, o sea, me ha tocado vivirlo. ¿Cuándo vas al instituto a ayudarnos? No, la verdad es que el doctor Marco Martínez Ríos, que es el director del instituto, se va a enterar de esto. Obviamente le voy a llevar el programa, porque él tiene que saber que las gentes que estamos trabajando ahí hacemos un esfuerzo por promover la perfusión y la reperfusión en el infarto agudo del miocardio. Él conmigo y con la doctora Arias, que ha estado aquí, con Briceño, que va a venir, ha estado aquí, muchas gentes de la unidad coronaria han estado aquí. Tenemos un programa interesante que te debemos que copiar aquí. Es un poquito telemedicina porque nos mandan los electros de los diferentes centros de salud. Nosotros decimos si está infartado, si no está infartado, que lo trombolicen in situ. No tiene que ser un gran centro hospitalario para tratar un infarto. Así es que estoy impresionado. Te agradezco mucho, Carlitos, a todos que estén aquí. Qué gusto conocerte. Todo el apoyo para la enseñanza es de salubridad a salubridad. Y de verdad muchas gracias y felicidades. Vamos a empezar. Acá está. Vamos a hablar en los siguientes minutos de lo que es el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. La verdad es que no es tan complicado. A ver. ¿Quién me ayuda? Perfecto, gracias. Entonces vamos a hablar de algo que parece muy sencillo, pero es el infarto agudo del miocardio, el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Y fíjense ustedes que parece tonto, pero ya lo decía Carlos en su introducción, para hacer el diagnóstico correcto de infarto agudo del miocardio, lo único que se necesita, el doctor Parás Chavero, un gran cardiólogo que es mi tío, decía una frase que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Lo único que se necesita es conectar el cerebro con las yemas de los dedos. O sea, hacer una muy buena semiología del dolor, un electrocardiograma y una placa de tórax. ¿Cómo debe ser la placa de tórax en un primer infarto? Curiosamente normal. Y ahí descarto aneurisma, ahí descarto neumonía, ahí descarto embolia, ahí descarto cualquier otra causa de dolor torácico. Con esas tres herramientas, la clínica, la semiología, para eso se necesita que el médico tenga agudeza diagnóstica, que sepa hacer la semiología del dolor y interpretar un electro, no grandes interpretaciones de hipertrofias. ¿Está elevado el ST? ¿No está elevado el ST? ¿Tiene un infarto o no tiene un infarto? ¿Tiene un infarto? Reperfundo. ¿No tiene un infarto? Busco la causa del dolor. ¿Es isquémico del corazón? Lo interno y lo estratifico y se acabó el problema. Lástima, y qué bueno que se menciona el registro Renacica, son 22,000 pacientes ya ahí. Nada más quiero decirles a ustedes que el 50% de los mexicanos que tienen un infarto no les hacemos nada. La mortalidad en ese grupo de pacientes es lo que tiene tan alarmadas a las autoridades, que no es una mortalidad real en México. Yo no estoy de acuerdo, 27%. No sabemos si están bien llenados esos certificados y documentado el diagnóstico de infarto. Alguien se muerde súbitamente en su casa, ¿y de qué se murió? Pues de infarto, igual y no. Igual se le rompió un aneurisma, igual hizo una embolia o hemorragia cerebral masiva. Pero entonces, cuando uno reperfunde al paciente con infarto, la mortalidad del México en este registro es de 6.8%. O sea, es una mortalidad aceptada mundialmente. Y hago todas estas referencias porque si las autoridades no nos hacen caso, de veras que no les va a alcanzar los hospitales. No les van a alcanzar los hospitales para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Me robo estos minutos porque es muy trascendente. Un infarto no diagnosticado tiene dos caminos: la muerte o la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es peor que el cáncer.
Mujeres mexicanas, ustedes sabían que estamos creo que en el mes del cáncer de mama, ¿no? ¿Cuándo han visto en este país un mes de enfermedad aterotrombótica, cerebral o cardíaca? No hay. Para el SIDA hay una de publicidad impresionante. Para la enfermedad cardiovascular no hay esa difusión, por eso estoy apantallado y feliz de esta telemedicina. El pensar que nos puedan estar viendo N número de gentes y que se estén enterando de lo que vamos a decir aquí es importantísimo. De veras es un súper proyecto. No hay difusión. Fíjense ustedes que la mujer mexicana, de lo primero que se muere, de lo que más se muere, no es de cáncer de mama ni de cáncer cervicuterino. El SIDA no tiene ni la mitad de la mortalidad que la cardiopatía isquémica. La mujer mexicana, de lo que más se muere, es de enfermedad cardiovascular. Las mujeres son más gorditas que los hombres. Bueno, no es mi caso, bueno, hay excepciones. Las mujeres fuman más que los hombres, trabajan más ahora que los hombres. Eso está bien, pero son muy estresadas. La mortalidad por un infarto agudo del miocardio en la mujer, 11%. En el hombre, 7%. En el Instituto Nacional de Cardiología. El tiempo puerta-balón en la mujer, 110 minutos. Eso está pasadito de lo aceptado. En el hombre, 85 minutos. ¿Por qué? Y no es que seamos machistas ahí en urgencias, no, la verdad es que las cuidamos mucho. La mujer es diferente. Entonces, dicho esto, vamos a analizar qué necesitamos para hacer el diagnóstico. Primero, la semiología del dolor. Perdón que sea tan básico, pero de verdad que no sobra. La localización. Si llega un señor diciendo que le duele la nuca, no tiene un infarto. Si le duele la parte posterior del cuello, no tiene un infarto. Si le duele la región interescapular, pongan atención. Ahora, claro que si le duele la parte de afuera del brazo, no es un infarto, porque el dermatoma del dolor del corazón no corren por ahí sus vías del dolor. Pero si le duelen las muñecas o le duelen las muelas al caminar, pongan atención, porque esos sí son los dermatomas del dolor del corazón. Si le duele la parte interna del dolor, si es retroesternal, si es hacia acá no va a ser, ¿de acuerdo? Busquen otras causas de dolor torácico. Región interescapular, sí tengan cuidado, o es aneurisma o es infarto, si el dolor es opresivo. Y de ahí viene la frecuencia, qué tan seguido te duele. De ahí viene la intensidad y la duración. Dolores de 3 días no es infarto. Dolor de más de 20 minutos, opresivo, retroesternal, irradiado a la mandíbula, puede ser infarto, es infarto. Ya no es angina, porque la angina dura menos de 20 minutos. Entonces, dentro de la cardiopatía isquémica yo divido esas dos características del dolor. Si dura más de 20 minutos tiene un infarto agudo del miocardio. ¿Qué pienso de inmediato? En reperfundirlo, no en estratificarlo. Son primos hermanos, pero son dos líneas de acción diferentes. En el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, lo prioritario es reperfundir, se está muriendo músculo. En el sin elevación del ST o en la angina inestable es estratificar. ¿Lo tengo que llevar de inmediato a la sala de hemodinámica o no lo tengo que llevar de inmediato? Al infarto agudo del miocardio lo tengo que reperfundir. ¿Tengo sala de hemodinámica? Sí, lo llevo a la sala de hemodinámica. No tengo sala de hemodinámica, pues no me siento a llorar, lo reperfundo farmacológicamente. Le exijo a las autoridades del hospital que me tengan teneteplase. Streptoquinasa fue una maravilla del pasado, ¿de acuerdo? Si estamos en 2016, tenemos que actuar como en el 2016. ¿Por qué tengo que seguir actuando como en 1983 y 80 cuando se usó la primera dosis de streptoquinasa? Nada más hace 30 años. O sea, ya evolucionamos. Es que es más cara, no es cierto. Más cara la bomba de infusión, es más caro el error en la titulación de la dosis, es más caro el que no funcione. Si yo uso un medicamento, ¿por qué teneteplase? No porque sea amigo de Beringer, que sí soy muy amigo de Beringer. ¿Por qué teneteplase? Porque yo tengo un esquema de alteplase rápido, pero tiene su dificultad. Pues tienen alteplase y alteplase, obviamente. ¿Por qué teneteplase? Teneteplase es francamente sencillo de utilizar. No tiene que ser un gran especialista. Y tampoco tiene que ser una enfermera muy capacitada. Entonces ahí está la consecuencia. Entonces, una vez que ya vi qué causa lo desencadena, que ya vi que lo quita, la irradiación y la cronología, con esto yo tengo que establecer el diagnóstico de si el sujeto puede tener cardiopatía isquémica, además si tiene diaforesis, falta de aire, y con esto yo voy a tener dos
el atípico, y aquí sí ya tengo ciertos problemas, porque puede ser un diabético, una mujer o una gente que no sepa narrar bien su dolor. Y el típico tengo que confirmar y actuar, se acabó el problema. Los estudios diagnósticos son, vamos a hablar, ya dije de la radiografía de tórax, haré algunas aclaraciones del electro y de los biomarcadores, importantísimo. Para concepto de reperfusión, los biomarcadores no sirven para nada. Si yo me espero a que los biomarcadores salgan positivos, perdí 6 horas. La mortalidad en un paciente reperfundido en la primera hora, 1.7%. Mortalidad de 1000 de los 80, del año pasado, del siglo pasado, en el GISI. En la primera hora, 1.7%. Después de eso, pues ya no hay. Entonces hay que no esperar a los biomarcadores, que son troponina, mioglobina y la CPK, como los iremos viendo. Si no tiene infarto y le duele el pecho, pues busquen la otra causa de dolor, no lo dejen ir así nada más como así. Estas son todas las probabilidades, pero yo quiero llegar a esto. Nosotros cuando tenemos un dolor torácico tenemos 2 posibilidades. Uno, que sea un síndrome isquémico coronario agudo, y otro que no sea un síndrome coronario agudo. Entonces aquí voy a tener que hacer semiología y buscar la etiología. Pero ya me voy al lado donde yo tengo un síndrome isquémico coronario agudo. Tengo 2 caminos, no hay muchos, no es tan complicado. ¿Saben por qué se piensa que es complicado hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio? Porque el médico tiene temor a actuar. Una vez que yo hago el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tengo que actuar. No le puedo decir, señor, venga mañana. No, una vez yo he hecho el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tengo que actuar, mastique una aspirina, de inmediato, y váyase al hospital. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo tengo esto, tengo síndrome isquémico sin elevación del segmento ST o tengo con elevación del segmento ST. No hay más. Si tengo elevación del segmento ST, o sea, un infarto, como yo le digo, entonces tenemos que dar tratamiento farmacológico, que ya lo analizarán, y reperfusión. Punto. ¿Cómo reperfundo? Tengo 2 caminos. Esto es de la regla de los 2. O hago angioplastía primaria, hago angioplastía primaria. Me voy a tardar más de 90 minutos, hago maniobra farmacoinvasiva, que ya se las explicarán. Es dar un trombolítico, y todo paciente con infarto tiene que ir a la sala de hemodinámica, no hay más. Todo paciente con cardiopatía isquémica tiene que ir a la sala de hemodinámica, no hay prueba de suerte, tiene que ir a la sala de hemodinámica porque es la única manera de conocer la anatomía coronaria. Uno cómo ve a las mujeres bonitas, pues viéndolas, ¿no? Uno cómo conoce las coronarias, pues viéndolas. Yo no puedo cerrar los ojos, imposible, ¿de acuerdo? Y entonces, trombolisis o ACTP, trombolisis ya dije con qué, y diferentes esquemas. Si no tiene elevación del segmento ST, ahí sí estratifico. Pero si tiene ciertas características como mucha depresión, el mínimo signo de insuficiencia cardíaca o disfunción de bomba, se va con la misma idea que si tuviera elevación del segmento ST. Se va de inmediato a la sala de hemodinámica. Hay que conocer todas estas causas de dolor torácico. El tiempo no me deja hacer semiología de cada una de ellas. Pero vean, vemos muchos problemas no cardíacos en las unidades de urgencias. Entonces hay que saberlas tratar, pero sí vemos muchos síndromes coronarios agudos y problemas cardíacos. ¿Cuáles son las causas de error diagnóstico? Pues van a ir para atrás. Uno, depende de mujer, ¿ya vieron? Mujer menor de 55 años. No les creemos. ¿Por qué? ¿Porque somos malos? No. Hay una cosa que se llama disfunción endotelial, que se llama síndrome X. Y entonces, ese síndrome X tienen isquemia miocárdica demostrada, el dolor es característico, pero a la hora que llegan a la sala de hemodinámica las coronarias son normales. Entonces, ¿qué dice el intervencionista? Esos son bien machos, eso sí. Ya ves, te dije que estaba loca. No es cierto. Sí tiene isquemia miocárdica, lo que pasa que la prevalencia del síndrome X en la mujer es mayor que en el hombre, por la disfunción endotelial. Yo no sé si está relacionado a los estrógenos, que sí un poquito. El no blancos, aquí me vi muy bien, aquí decía negros, pero como lo adapté para nuestra población, podríamos decir indígenas. Esto es muy importante. La falta de cultura para poder describir el dolor es frecuente y entonces como no lo saben describir y el médico no sabe hacer semiología, se equivoca. Por eso el médico tiene que tener esa fina astucia de saber hacer semiología del dolor y tratar de decir, a ver,
no le duele acá y me corresponde acá. Yo me acuerdo que mi nana me decía, me duele aquí pero me corresponde acá. ¿Y eso qué es? No le entiendo. No, a ver, no le corresponde nada, le oprime, se localiza aquí, se va hacia acá y uno los lleva de la mano y entonces quita este error. Disnea como principal síntoma y deje. El electro sirve, pero a veces no es diagnóstico. Me pasó con mi compadre Julio Sandoval. Me llega, me medio duele y no me duele. Le tuve un electro y normal. Y en la tarde, pácatelas, tenía un infartazo que lo tuve que meter corriendo a la sala de hemodinámica. ¿No? Así pasa. Tratamos dos tipos de síndrome. El con elevación, ¿por qué con elevación? Porque el vaso en este corte transversal de la arteria coronaria está totalmente tapado y aquí está subocluido, pero si se ven, son hermanos. ¿Qué aprendimos del síndrome coronario agudo? Y de ahí el concepto de reperfusión. Creíamos, cuando yo era más chavo, pero cuando era más chavo, creíamos que era una placa obstructiva grande que tapaba toda la luz de la arteria coronaria, pero de agudo un cirujano en el 80 y feria, por querer operar a los infartos, encontró que eran placas no significativas, chiquitas, pero muy delgaditas e inestables. Y hay dos cosas básicas en el diagnóstico de infarto, perdón, que no es significativa, que se rompe. Y cuando algo se rompe en el organismo, sangramos. Es un mecanismo, pues así es. Pero el mecanismo de defensa, ¿qué es? La trombosis. Si no, nos moriríamos sangrando. Y los cardiólogos somos necios, que anticoagulamos a los pacientes. Pero Diosito se equivocó al darnos ese mecanismo en la descendente anterior, porque él no sabe tanta cardiología. Y cuando se trombosa es sangre y se trombosa se tapa la arteria y se produce un infarto. Y cuando es suboclusiva se produce una cosa sin elevación del segmento ST, pero como ven son primos hermanos. ¿Qué necesitamos para el diagnóstico? La semiología, el electro, los biomarcadores para ver si es de este o este y para estratificar, no para reperfundir, y finalmente se hace el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Proteína C reactiva, troponinas, niveles de fibrinógeno son ayudantes y ya lo veremos y haremos semiología de esto. Pero si el sujeto no es lo mismo mayor de 75 años que menor de 75 años, para decidir mi reperfusión. Sujeto mayor de 75 años, 80, uno dice, ya para qué le haces, está viejito. No, llévalo rápido a la sala de hemodinámica, porque finalmente le vas a acabar haciendo cosas porque se va a seguir manifestando enfermo. Menor de 75 años, si no tengo sala de hemodinámica, pues igual la pienso y lo trombolizo rápido, ¿de acuerdo? Mujer, ya dijimos, antecedentes y comportamiento del segmento ST. Aquí están los síndromes isquémicos coronarios agudos. Sin elevación del segmento ST, isquemia y depresión, esto puede ser tan malo como esto, si sobre todo si se relaciona a disfunción ventricular. ¿Y nosotros en dónde estamos? Aquí. Es un grupo muy claro. Aquí es más heterogéneo, porque de pronto uno no puede hacer bien el diagnóstico. En Estados Unidos son más los de este grupo y en Europa que los de este grupo. En México no. En México tenemos más elevación del segmento ST que el otro grupo. Una vez que yo hago este diagnóstico, vean, el electro no es, yo aquí no quiero que me digan si está hipertrófico, no hipertrófico, si es una cardiopatía se enoja o no se enoja, qué tipo, no, yo nomás quiero que me hagan el diagnóstico de elevación del segmento ST. Una vez que ustedes sepan hacer el diagnóstico de elevación del segmento ST, pues actuar a reperfundir. No siempre los electros son tan claros y tenemos que entender que este fenómeno es evolutivo. A mí cuando uno de mis residentes me dice, doctor, es un infarto sin elevación del segmento ST, porque tiene troponina positiva, le digo, no burro, es un infarto en evolución y tuvo elevación del segmento ST. Esto dura 30 minutos, una hora en la evolución del infarto agudo del miocardio. Encontrar la onda esta monofásica no es lo frecuente. Si llega así y no hago diagnóstico, pues dedícate a otra cosa. Porque hasta el trapeador de la unidad coronaria dice, oiga, ahí está un infarto, doctor. Si sabe ver electros, es a todo dar. Lazarito le decíamos. Y bueno, evoluciona y va disminuyendo la elevación del segmento ST y lo primero que se inscribe es la isquemia y finalmente es un infarto en evolución. Esta diapositiva la paso para que vean que es dinámico. Es difícil y no siempre hay elevación del segmento ST, pero cuando yo veo en ABR, por ahí anda, elevación o depresión del segmento ST y en B1 le corro porque es lesión de tronco. Y si yo tengo una depresión tan grande, le corro porque ese sujeto se va a poner mal. Y no me pongo a ver exactamente de dónde viene la depolarización y la repolarización, porque se ponen las cosas difíciles. Si localizo,
B1, B4 es un infarto anterior, D2, D3F es un infarto posterior inferior, ABL es un infarto lateral. Y bueno, yo localicé ya la región. ¿Por qué es importante saber dónde? Porque el infarto anterior se muere más que el infarto posterior inferior. Entonces yo me voy a tratar de apurar más en el infarto anterior, porque es toda la cara anterior. Eso quiere decir que se tapó la descendente anterior, y la descendente anterior es la arteria más importante del corazón. Si yo me tardo ahí, me va a ir mal. Cuando se tapa la circunfleja, que es la otra arteria, y la coronaria derecha, me puede dar un infarto posterior inferior. Pero si se extiende al ventrículo derecho, cuando tomo todo el círculo torácico, hay que tener cuidado porque se mueren igual que el infarto anterior. Y entonces, bueno, sí hay que saber que el electro es diagnóstico. Claro, yo en estas cifras no me las creo todas. Si yo tengo un electro normal y el sujeto tiene dolor opresivo, es rarísimo. Tiene otra cosa. Y si no, hice el diagnóstico, entonces tampoco lo saco del hospital. Posiblemente no lo reperfunda, porque no tengo el criterio de reperfusión, pero yo lo interno y empiezo a tomar electroseriados y empiezo a hacer marcadores hasta hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica, las diferentes localizaciones del infarto. Y bueno, ¿qué sucede si no hago diagnóstico? Si no hago diagnóstico, no reperfundo y el infarto se va a complicar. Y las complicaciones son bien feas, es desde angina, mecánicas, y entonces tienen que operar pronto. Aquí está, otra vez. Si no hago diagnóstico de infarto agudo del miocardio anterior con esta onda monofásica, ando perdido. Este paciente se tiene que reperfundir de inmediato. Si no tengo sala de hemodinámica, ni lo dudo, lo trombolizo, porque yo sé que este sujeto tiene menos de 2 horas de infartado, nada más por el electro. Y en las primeras horas el cambio de mortalidad es dramático. Y entonces, bueno, ya dije la semiología del dolor, quedó claro. Y ya dije la interpretación del electro y que espera una placa de tórax normal en el primer infarto. Si ya lleva varios, pues igual ya tiene cardiomegalia y tiene insuficiencia cardíaca. Pero en el primer infarto, si se expresa con insuficiencia cardíaca, es choque cardiogénico o disfunción ventricular izquierda, entonces eso está muy grave. Pero el tamaño del corazón no es grande. Es una placa con hipertensión venocapilar y un corazón chiquito. Eso es malo. Pero bueno, ya vimos la extensión del infarto en el electro, no hay que hacer muchas maromas para hacer un diagnóstico de infarto, buscar el supradesnivel. Si no hay supradesnivel y yo estoy seguro que tiene cardiopatía isquémica, déjalo y obsérvalo, pero no lo puedes reperfundir, no lo puedes trombolizar, porque igual trombolizas un aneurisma de aorta. Entonces te quedas quieto, pero lo observas y ya caminas para el diagnóstico, ya no tienes que correr. Y vienen los biomarcadores son lo básico. Son muy importantes, pero no sirven para concepto de reperfusión, que quede claro, y ahorita van a ver por qué. Los biomarcadores establecen el diagnóstico, confirman el diagnóstico, nos dan una valoración efectiva. Ay, tiene troponina negativa, que se vaya a su casa. No, estás dejando ir una angina, que no sea tu único criterio. Ya hiciste semiología del dolor y crees que tiene cardiopatía isquémica, déjalo y obsérvalo. No, doctor, troponinas negativas, que se vaya a su casa. No, eso es ser flojo. Estás esperando la troponina para no hacer la historia clínica, estás equivocado. Estrategia, selección de estrategia, reperfundo o no reperfundo. Y el concepto más importante, esto no les va a gustar mucho, la patobiología. No confíes en la cardiopatía isquémica, porque es mujer. Son enigmáticas, son tremendas. Son muy lindas, pero son tremendas. Entonces, si tú te confías mucho en la cardiopatía isquémica, te puede pasar algo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Entonces, la patobiología, por eso es tan bonita la cardiopatía isquémica. ¿Por qué no pongo fisiopatología y pongo patobiología? Porque el día que entendimos que se rompe la placa, que hay hemorragia y se forma un trombo, nació el concepto de reperfusión. No había concepto de reperfusión. Tú todavía no nacías, pero en 1983 empezábamos a hablar de ese rollo, ¿ok? Y luego, a partir del año 2000, se agrega el concepto de inflamación. Y eso es muy importante porque se rompen las arterias inflamadas y el infarto inflamado le va re mal. Y es todo un proceso inflamatorio. Entonces, aquí vienen los biomarcadores que tenemos. Es un corte, primero una placa no significativa se rompe y se trombosa. Hay que medir los factores de trombosis, no los medimos nunca. Nunca medimos el fibrinógeno, somos malitos. El PAI-1 es el enemigo del RTPA endógena propia que tenemos, ¿de acuerdo? Y ahora sí conocemos muy bien los marcadores de inflamación. Son complejos, pero con que tenga su hospital PCR, ya la hicieron.
La PCR es básica. Y ¿saben una cosa? Mientras la PCR esté elevada, y yo la sigo hasta los 6 meses, porque hoy me infarto, pero no me curé. La actividad de esa placa sigue, y sigue por 6 meses. Yo por eso le doy tratamiento. Entonces yo sigo a mi paciente por 6 meses, PCR elevada, dosis altas de estatinas. ¿Para bajar el colesterol? No. Para todo el efecto pielotrópico que tiene la estatina. Antiplaquetario, antiinflamatorio, estabilizador de endotelio. Para todo eso sirve la estatina. Todo paciente infartado, independiente del nivel de colesterol que tenga, tiene que tener estatina. Entonces yo me voy con esto. Y los de daño de necrosis, está CPK, troponinas y mioglobinas. ¿Y qué hace el BNP aquí? ¿Qué es para insuficiencia cardíaca? Pues nada más saben que paciente con cardiopatía isquémica y BNP alto, mortalidad triple. ¿Por qué? Pues porque elevó la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, porque el área lesionada era muy grande, hizo insuficiencia cardíaca y por lo tanto elevó el BNP. Entonces el BNP es un marcador muy importante dentro de la insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar un poquito, los leucocitos, ¿quién les hace caso? Pues infarto que hace leucocitosis se muere más. Nada más así de fácil. Vamos a hablar un poco de troponina, PCR, algo de BNP. La troponina es necrosis miocárdica, trombo intracavitario, embolización, es muy sensible y establece pronóstico. ¿Cómo es esta diapositiva? Me encanta. ¿Por qué? Aquí está cómo se comportan la CPK y la mioglobina. ¿Están normales en la primera hora? Entonces, si yo estoy esperando eso para trombolizar a un paciente, estoy perdido. Y si me espero hasta las 5 horas, que es cuando se eleva, pues perdí 5 horas de reperfusión, entonces estoy perdido. Yo tengo que reperfundir sin tomar en cuenta. Así es que esta gráfica no se les olvide. ¿Y cuál es la que dura más alta? Ahorita lo van a ver. Por eso hacen tanto diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST. La que dura más tiempo elevada es la troponina. Hay que saber esta curva, hay que conocerla. Vean ustedes que se expresan a las 6 horas. Claro, la mioglobina se puede expresar a las 2 horas, pero no todos tenemos mioglobina. Y las CPK las tenemos que saber usar, porque aunque disminuye, si yo tengo un reincremento de CPK, no la troponina, estoy hablando de que ese sujeto se está reinfartando. Entonces, esto es lo que ustedes deben de conocer y así, a través de eso, saber usar los biomarcadores. Muy altos en SICA con elevación del segmento ST, medianamente altos en sin elevación, y si son negativos se llama angina inestable hoy día. ¿Por qué son importantes las troponinas? Si no suben de la unidad, mortalidad del 1%. Si suben de la unidad y se van hasta 9, esto es sin elevación del segmento ST, la mortalidad se va al 8%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay mucho tejido isquémico y que hubo necrosis grande. Aquí está la cifra de leucocitos y vean cómo se va la mortalidad para arriba cuando la cifra de leucocitos se eleva por arriba de 10,000. La PCR es una proteína producida, es una interleucina por el hígado, es un marcador de oro de inflamación, protege muerte celular, vascular, promueve la aterosclerosis por inflamación, es un marcador divino para el cardiólogo. Yo creo que el cardiólogo, fíjense bien, para los que hacen medicina interna, no podemos vivir sin PCR, sin BNP, y fíjense de qué otra cosa, microalbuminuria. ¿Por qué? Porque habla de daño vascular. Entonces, si yo tengo esas 3 herramientas y de pronto una hemoglobina glucosilada, no se nos olviden que el 50% de nuestros pacientes infartados son diabéticos. Endocrinólogo que no sabe tantitita cardiología está perdido. Y cardiólogo que no sabe endocrino, o por lo menos de diabetes, está perdidísimo, porque la mitad de sus pacientes son diabéticos. Bueno, entonces esto es una respuesta a la inflamación. ¿Qué pasa en la fase aguda? Si yo tengo PCR muy elevada, esto es casos libres de sobrevida, mientras más elevada esté mi PCR, la sobrevida es menor. Si está muy, muy elevada, busquen otra causa de inflamación, ¿verdad? En la cardiopatía isquémica difícilmente se va por arriba de 10, pero bueno, se puede ir. Pero vean la diferencia, PCR menor, mortalidad, sobrevida mayor. PCR elevada, sobrevida menor. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es patobiología. Por eso decía yo que es una fisiopatología muy activa de la enfermedad coronaria. Y si la fisio o la patobiología es muy activa, ¿cómo tiene que ser el médico? Pues muy activo. ¿Cómo tienen que ser las maniobras terapéuticas? Pues muy activas. Porque si uno no es muy activo en la cardiopatía isquémica, las cosas van a ir mal.
Y entonces cuando juntamos PCR con niveles de colesterol, pues obviamente si todo está elevado la mortalidad se incrementa. Héctor González, que está haciendo un trabajo estupendo en la unidad coronaria, tiene un nuevo score, no sé por qué no lo aceptaron en el IAC, no nos quieren del Río Bravo para arriba, ¿verdad? Es un marcador nuevo y como no se les ocurrió a ellos, ¿qué otras cosas sirven? Pues hay que ver inflamación, el CD40, este es caro y no lo tenemos, quédense con su PCR. Viene el BNP, producido en el miocardio, en la aurícula, el BNP, el péptido natriurético, y se produce cuando se incrementan las presiones de llenado, en dilatación y remodelación, en disfunción ventricular. No habla de necrosis miocárdica, pero sí evidencia disfunción ventricular o de isquemia severa. ¿Y qué pasa cuando empezamos a sumar cosas? Pues que las mortalidades se elevan. Y vean aquí, con BNP elevado la mortalidad es muy alta. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros de biomarcadores? Y van a ver cómo el BNP se comporta diferente. El BNP es muy bueno para insuficiencia cardíaca, pero es más predictor en la cardiopatía isquémica. La troponina es muy buen marcador en la cardiopatía isquémica, pero es muy predictor en la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca que eleva troponinas, mala cosa, quiere decir que sufrió el endocardio y que hubo necrosis miocárdica, ese le va a ir peor. Cardiopatía isquémica que eleva BNP, mala cosa porque hizo disfunción ventricular. Entonces tenemos respuesta hemodinámica del BNP, troponina como necrosis del miocito, CD40, pero la PCR es buena y esa sí tiene que haber forzosamente en todos los hospitales. Así es que si no tienes PCR aquí, háblale al director, de una vez tienen que tener. Y en el seguimiento, hemoglobina glucosilada y microalbuminuria, es muy fácil. En una micción, si mides microalbuminuria y está positiva, ese cuate anda mal porque tiene daño vascular, y si no normaliza la glicemia le va a ir muy mal. Ya casi para terminar, en cardiopatía isquémica, troponina, en insuficiencia cardíaca, BNP, marcador de mal pronóstico en insuficiencia cardíaca, troponina, marcador de mal pronóstico en síndrome isquémico coronario agudo, el BNP. En todo sirve mucho la PCR, tanto en insuficiencia cardíaca como en SICA. Y ese es el Instituto Nacional de Cardiología, donde están cordialmente invitados. Este es donde está mi director, que está fúrico porque nunca estoy por ahí. Esta es la torre de hospitalización. Aquí están los laboratorios. Aquí está lo de investigación, la torre de investigación. Por acá está el auditorio. Y aquí era la residencia, la quitaron de ahí. Yo ahí viví 3 años, por eso me fue como me fue la casa. Y luego aquí está la escuela de enfermería y los laboratorios. En fin, es un hospital bello que les abre los brazos a todos los residentes y cordialmente a colaborar. Y tú nos vas a ir a enseñar lo que estás haciendo aquí, ¿ok? Ahí lo ves de grandotes, pero ahí no hacemos nada de lo que tú haces, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Martínez. Bueno, ahora damos paso a la siguiente ponencia. Me da mucho gusto presentar a un amigo y excelente colega, cardiólogo clínico, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y actualmente es médico adscrito en el Departamento de Cardiología de este Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateos, al doctor Alberto Tejero Langarica. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en estas conferencias. El tema del que les voy a hablar es una de las terapias de reperfusión en el infarto agudo con elevación del ST. Este tema es de gran importancia, la reperfusión farmacológica. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener la sala de hemodinamia disponible para abrir la arteria responsable del infarto. Desde 1977 ya se sabe que una vez ocluida la arteria el tiempo empieza a correr. Vemos aquí a 3 horas ya empieza a haber daño miocárdico y a 24 horas el daño ya es extenso, ¿no? Entonces aquí empieza la carrera contra el tiempo. Entonces de aquí es la importancia de la terapia de reperfusión farmacológica. Lo que pretendemos es restablecer la permeabilidad de la arteria.
dos opciones, angioplastía primaria o en este caso la reperfusión farmacológica, que es el tratamiento con agentes farmacológicos para restablecer la permeabilidad de la arteria relacionada con el infarto. Es de lo que les voy a hablar en esta plática. Tenemos unos objetivos y tenemos forma de evaluar la respuesta al tratamiento farmacológico. El objetivo principal es este: reducir el tamaño del infarto, preservar la función del ventrículo izquierdo, reducir la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Lo tenemos que hacer, no solo aquí en hospitales de tercer nivel, también en hospitales de segundo nivel. ¿Por qué? Porque al rato vamos a tener muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, como ya lo había dicho anteriormente el doctor Carlos Martínez. No solo es reperfundir, tiene que ser temprana. Aquí vemos claramente cómo una fibrinolisis en menos de 2 horas, la mortalidad puede reducir hasta un 44%. Cuando la fibrinolisis se retrasa 6 a 12 horas, la mortalidad solo disminuye un 25%, y esto lo respalda el estudio Late en 1993. Las guías dicen fibrinolícenlo, inclusive si tiene menos de 12 horas de evolución. Esto no debe pasar, debemos de tratar de localizar temprano al paciente, bueno, de diagnosticar temprano al paciente y tratarlo más rápido, antes de las 6 horas si es posible. Tenemos diferentes formas de evaluar la reperfusión. Ahorita esta es una forma de evaluarla en el cateterismo, en sala de hemodinamia. En este estudio no se realizó trombolisis, pero vieron que en el 16% de estos pacientes había reperfusión espontánea y se dieron cuenta que esto era bueno, que un flujo TIMI-3 es el flujo normal de la arteria coronaria, un flujo TIMI-3 se relaciona con menos mortalidad temprana y tardía inclusive. Un flujo TIMI-3 en el momento del diagnóstico se relaciona con mayor flujo TIMI-3 después de la angioplastía. El flujo TIMI-3 obviamente se relaciona con mejor función cardíaca y con menos falla cardíaca. Esto es el flujo TIMI. Flujo TIMI 0 es que la arteria está completamente ocluida. Flujo TIMI 1, el contraste infiltra el trombo pero no perfunde distalmente la arteria. El flujo TIMI 2, la arteria está abierta pero el flujo es lento, y el flujo TIMI 3 es el flujo que pretendemos. Queremos una arteria permeable y con flujo normal, es lo ideal. Obviamente flujo TIMI 3 menos mortalidad que flujo TIMI 2 y flujo TIMI 2 menos mortalidad que flujo TIMI 0 o 1. Este lo pongo aquí, en el estudio Gusto 1 se comparan dos trombolíticos, la streptokinasa, que como decía anteriormente ya es parte de la historia. No quiere decir que no lo utilicemos. Si estamos en un centro donde no hay otra cosa más que streptokinasa, ni modo, la vamos a tener que utilizar, sobre todo si el tiempo para mandarlo a angioplastía primaria es prolongada. Entonces, con streptokinasa hay mayor probabilidad de quedarnos con un flujo TIMI 0, y con alteplasa tenemos mayor probabilidad de quedarnos con un flujo TIMI 3. Pero bueno, lo que pretendo decirles en esta diapositiva es esto: la mortalidad es menor cuando se logra un flujo TIMI 3. Y no solo la mortalidad a 30 días, la mortalidad se puede prolongar inclusive hasta 2 años. El beneficio es evidente cuando hay flujo TIMI 3. Cuando el flujo es TIMI 0, TIMI 0, 1 o TIMI 2, la mortalidad es mayor. Aquí tenemos con flujo TIMI 3 una mortalidad en realidad baja a 3.5, pero si estos pacientes con flujo TIMI 3 vemos que el TIMI perfusorio es menor que 3, la mortalidad aumenta hasta 4.7%. Estos son estudios clásicos, son estudios viejitos, pero lo que nos interesa a nosotros, a los que estamos en urgencias, los médicos de primer contacto que estamos trombolizando al paciente, es el electrocardiograma. Es un predictor pronóstico en pacientes con infarto agudo de miocardio. Si se resuelve el ST más de 60%, la mortalidad a 21 días es muy baja, 2.2%. En cambio, si no hay resolución del ST, la mortalidad aumenta significativamente hasta un 8.6%. Entonces, es un predictor muy importante la resolución del ST. Esos son los diferentes fibrinolíticos. La streptokinasa, bueno, ya es parte de la historia, no quiere decir que nos sirva, si es lo que tenemos, hay que usarlo. Lo que recomiendan y las guías europeas hacen énfasis en usar los fibrinoespecíficos, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Hay otros, no me voy a meter en detalle con ellos, yo nunca los he visto aquí en México. La streptokinasa es no fibrino específico, se une, primero forma un complejo con el plasminógeno, se activa el plasminógeno para formar plasmina, quien va a ser la responsable de la fibrinolisis.
Uno de los efectos de la estreptoquinasa adicionales es que aumenta la proteína C activada, puede llegar a disminuir el fibrinógeno, el plasminógeno y factores de coagulación 5 y 8. Teóricamente, por eso se podría llegar a utilizar la streptokinasa sin terapia antitrombínica, sin ningún anticoagulante. Esto lo dejo como teoría, porque en realidad las guías sí recomiendan utilizar al menos enoxaparina o fondaparinux en conjunto con streptokinasa para tener mejores resultados. Son las contraindicaciones, vienen en los libros, no las voy a leer todas, pero hay que tomarlas siempre muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre debemos de tener en mente el riesgo de sangrados, sobre todo hemorragia cerebral, es a lo que más le tenemos. Entonces debemos de tomar en cuenta las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Básicamente es todo. Bueno, pasamos a la tercera ponencia, que es una discusión de casos clínicos. Me es muy grato darle la bienvenida a un colega también, jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, que es el doctor Alberto Javier Moreno Pérez. Él es cardiólogo clínico egresado del Instituto Nacional de Cardiología y además es cardiólogo intervencionista egresado del Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE. Bienvenido, doctor. Un aplauso, doctor. Bueno, antes que nada quisiera agradecer nuevamente al comité organizador. Es la segunda ocasión que nos invitan. Iniciamos con el caso 2. La historia cardiovascular le inicia el día 5 de abril del 2014. Él, al estar haciendo sus labores, al estar trabajando haciendo una construcción, inicia súbitamente con dolor precordial. Este dolor es de inicio súbito, localización retroesternal opresivo y su aparición brusca de una intensidad máxima de 10 de 10 en la escala de Evans. Esto empezó a las 9:30. Es importante porque él, como típico albañil, no le dio tanta importancia. Igual se le pasa. Hablando con él, incluso dice que pues trató igual de una indigestión y tuvo un retraso importante en su atención, ya que acude al Hospital General de Chimalhuacán cuando él ya no ve que se pasó de manera transitoria hasta las 12:44 del día. Estamos hablando de casi 3 horas 14 minutos de retraso. Esto es muy importante porque se ha establecido que dependiendo del tiempo de isquemia, como ya se vio en las diapositivas previas, es la extensión del daño. Acude al Hospital General de Chimalhuacán, que quisiera hacer un paréntesis aquí. El Hospital General de Chimalhuacán, buscando un poco de información sobre él, es un hospital que cuenta con las especialidades truncales. Es considerado de segundo nivel, tiene especialidades de medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, urgencias. Recientemente surgió una remodelación en donde pusieron una sala de hemodiálisis, una unidad de hemodiálisis y banco de sangre. No cuentan con unidad coronaria, no cuenta con servicio de cardiología, sí cuentan con el electrocardiógrafo y pues con los urgenciólogos. Llega al hospital, retomando nuevamente el caso, llega al Hospital General de Chimalhuacán, en donde notan al paciente, el médico que lo ve inmediatamente realiza un electrocardiograma. Esto es muy importante porque el electrocardiograma que voy a mostrar a continuación casi no muestra ningún tiempo de diferencia en el que el paciente refiere haber llegado y en lo que le hicieron. O sea, este médico ya sabía o había visto casos porque sí logró establecer el diagnóstico. Entonces, este es el electrocardiograma que toman allí. La hora tal vez no se alcanza a distinguir muy bien, pero sí son las 12:44, o sea, casi inmediato conforme el paciente arribó al hospital, fue atendido. Se aprecia un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos, pero lo más llamativo es la presencia ya desde B2, disminución del vector, del primer vector, pero en B3, B4 ya se establece la presencia de una necrosis y un supradesnivel del segmento ST. Con estas herramientas, el médico decide brindar terapia de reperfusión, lo que tenía disponible en ese momento, que fue una terapia de reperfusión farmacológica. Ellos mencionan en la nota de referencia, todo esto es obtenido a través de la nota de referencia, que les brindan una terapia de reperfusión con alteplase, 90 minutos, el régimen conocido como acelerado. No se menciona la terapia adjunta que recibió este paciente,
Tampoco se menciona si se tomaron electrocardiogramas inmediatamente posteriores 30, 60, 90 minutos y pues se decide su ingreso a hospitalización medicina interna. Acuerdo a lo que ellos comentaron en el contacto inicial, el paciente presenta criterios de reperfusión solamente por la disminución del dolor. Sin embargo, no hacen mención de si realmente el electrocardiograma descendió o si hubo cambios electrocardiográficos evolutivos que nos hablaran que realmente esta reperfusión se estaba dando a los 60 y 90 minutos. Desaparece el dolor, parece que todo el problema se resolvió de acuerdo a la conducta médica en ese hospital y lo dejan evolucionar allí. No hacen ningún intento por trasladarlo a ninguna unidad y el mismo día, a las 8 de la noche, ya en el turno de guardia, pues nuevamente presenta otro episodio de angina. Un episodio de angina autolimitado 10 minutos. Es allí cuando ellos deciden solicitar la valoración por parte de cardiología. Se hace la comunicación vía telemedicina con el servicio de cardiología en el turno y ante la presencia de un infarto reciente, en el cual se desconoce a ciencia cierta porque no se hacía énfasis en que si realmente había reperfundido a nivel celular, que es lo que sí iba a desaparecer el dolor, pero sobre todo al tener angina posinfarto, se establece la urgencia de ser enviado a una unidad de tercer nivel y se acepta para valoración. Es así como él llega a las 9:30 de la mañana del día siguiente. Él, sin dolor precordial, su nota de ingreso, estas constantes vitales, lo que llama de forma importante la atención es ya la cifra de presión arterial que el paciente maneja, su frecuencia cardíaca y a nivel cardiovascular se hablaba de una hipoventilación basal derecha, correspondían a estertores cuando se hace la valoración inicial, estertores bilaterales en ambas bases, limitados al tercio basal, y se establece que el paciente tiene un infarto, se brindó reperfusión y esta terapia de reperfusión no fue efectiva. Vamos a analizar un poco los estudios. Sí, ya mostraba elevación de los biomarcadores de necrosis, la troponina. Los leucocitos no se mostraban elevados. No anoté, hubiéramos anotado PCR. No cabe duda que cada vez se aprende más cuando vienen estos cursos. El electrocardiograma de su ingreso muestra igualmente desde B2, B3 y B4 la persistencia del supradesnivel del segmento ST. Y la onda T no se ha invertido, no ha tenido cambios evolutivos. Desafortunadamente no tenemos electros 60, 90, 120 minutos después de la terapia de reperfusión, pero sí tenemos un electro antes y un electro después. Y confirmamos que aunque el paciente desapareció el dolor, realmente la reperfusión no fue efectiva, porque el electrocardiograma a nivel celular nos está diciendo que no hubo un descenso del segmento ST. Se establece esta es su placa de tórax, esto es importante. Se empiezan a evidenciar datos de hipertensión venocapilar, pero se descartan alguna otra etiología. Y analizando el caso, en ese momento, el grupo del servicio de cardiología y de hemodinamia del hospital determina que efectivamente no hubo una reperfusión celular. El paciente está mostrando datos de gravedad, tanto a nivel de sus cifras de presión, la taquicardia, la angina posinfarto, y se establece la necesidad de una angioplastía de rescate. Ingresa a la unidad coronaria, en donde se inicia de manera transitoria uso de vasopresores y pasa a la sala de hemodinamia. Es importante mencionar que estos días fueron días sábado y domingo. Se establece la comunicación por parte del cardiólogo de guardia y establece la urgencia de tener que meter a este paciente a la brevedad antes de que se nos chocara. Es por eso que el paciente pasa a las 6 de la tarde, porque nuestro hospital no cuenta con sala de hemodinamia a las 24 horas los 7 días de la semana. De hecho, nada más cuenta entre semana. Entonces, se hace el enlace y se decide acudir a atender al paciente porque se estaba viendo un potencial paciente complicable que si no se atendía en ese momento podría tener mayores consecuencias. Entonces, esta es la angiografía coronaria. Nosotros evidenciamos una descendente anterior tipo 3. Debería correr por aquí. Esto es algo que tendría que verse por aquí en estas proyecciones. No se ve. Se alcanza a ver en llenados muy distales, tanto en la AP cráneo como en la izquierda cráneo, en esta porción, un flujo a lo mucho TIMI 2, TIMI 1,
casi cruza la lesión donde está la oclusión y ya no se llena. Es importante mencionar que desde antes de que entrara el paciente ya habíamos establecido que no había existido una reperfusión adecuada. La coronaria derecha también tiene ciertas lesiones, no significativas. No voy a tratar de enfatizarme en estas lesiones porque el objetivo es demostrarles que con el electrocardiograma que ustedes tienen en todos sus centros se puede predecir lo que realmente en la angiografía estamos encontrando. Entonces, haciendo un análisis de los hallazgos, podemos observar la oclusión de la descendente anterior, se encuentra en el segmento proximal, en esta porción de aquí, no llena la arteria del segmento distal, es un flujo TIMI 2, eso dándole demasiado, o sea, y realmente hay una placa del 99%. Es por eso que todos los pacientes que se brinda trombolisis debe llevarse angiografía coronaria. El paciente presentó un episodio nuevamente de angina, es muy probable que si la trombolisis en su momento inicial tuvo un efecto, el no haberlo llevado de forma inmediata a angiografía hizo que se volviera a tapar esa arteria coronaria y por ende los datos que nos estaba dando el paciente. ¿Qué se decidió en ese momento? Pues se hizo una angioplastía a la descendente anterior, se avanzó una guía, se coloca un balón en el segmento de la oclusión, se gana flujo y finalmente se entrega un stent. Aquí podemos observar un poco más ya cómo se gana la arteria que no existía y que posterior a la intervención se gana el flujo. Todo ese territorio es el que estaba en riesgo para ver el resultado final después del implante del stent, antes y después. El electrocardiograma posterior a la angioplastía, a las 20 horas, pues ya nota un descenso en el segmento ST, ya la presencia de isquemia subepicárdica, su evolución posterior del paciente, 30 minutos posteriores a que el paciente se abrió la arteria, incluso se empezaron a documentar cifras de presión elevadas. Se retira el apoyo de aminas, el paciente permanece 24 horas en la unidad coronaria y se traslada a hospitalización medicina interna. Él inicia deambulación, 48 horas posterior a su ingreso, los estertores desaparecieron casi a las 24-48 horas y finalmente se egresa a su domicilio el 2015. La última cita que se revisó al paciente fue el 12 de septiembre de este año, donde él permanece asintomático cardiovascular. Esto es muy importante mencionar que existieron ciertos retrasos en su envío, ciertos retrasos. Por fortuna alcanzó a llegar al paciente y se tuvo que meter a angiografía coronaria y se logró rescatar mucho tejido miocárdico. En el 2014 apenas estaban desarrollando el primer curso de este tipo y sí nota mucho falta de información en las sedes que nos envían los pacientes. ¿Podremos poner el caso con el número 1 que tienen ustedes? El caso número 1 que vamos a ver en este momento es un caso que se llevó recientemente en el mes de marzo del 2016. Vamos a tratar de comparar porque traté de elegir dos pacientes parecidos, es un poco complicado por la localización del infarto y en su evolución, pero para ver la evolución y cómo cambiaron los tiempos. Podremos nuevamente poner el caso 1 y cómo estas decisiones que se van tomando sí impactan en la evolución del paciente. Entonces, retomando el caso 1, fue desarrollado en el 2016. Estamos hablando de un paciente de 62 años, un poco más grande que el primero. Él es originario de Naucalpan de Juárez, pero reside en Atizapán de Zaragoza. Sus factores de riesgo cardiovascular, un poco parecidos al previo, el tabaquismo, 22 años hasta la actualidad, hipertensión arterial sistémica, 2 años con un control irregular y un antecedente que realmente no tiene tanta importancia para su padecimiento actual. Él lo inicia el 28 de abril del 2016 a las 9 de la mañana, casualmente muy cercano a la hora del paciente previo. No es que tenga que presentarse esto ahora forzosamente, pero sí habla de un horario. Él también, su ocupación de él no era albañil, él es empresario, él se dedica a hacer ciertas gestiones o comercio, sin embargo sí se desplaza. También al estar laborando presenta el dolor súbito, retroesternal, opresivo, acompañada de náuseas y vómito en 6 ocasiones. Él sí se había documentado y hace que en el momento que inicia con el dolor precordial y al ver que no mejora los síntomas, inmediatamente avisa a su familia y es trasladado al hospital más cercano de su localidad, al Hospital General de Atizapán, a las 9:55. Estamos hablando de aproximadamente menos de 1 hora de tiempo.
Ahí se establece el diagnóstico de infarto en evolución. Desafortunadamente aquí yo no tengo los trazos porque no fueron enviados junto con el expediente, nada más envió la hoja de contrarreferencia. Y se administra terapia trombolítica con alteplase, nuevamente régimen de 100 miligramos en 90 minutos. Sí se hace mención en las notas de referencia que se utiliza tratamiento adjunto con enoxaparina, tanto en administración intravenosa como subcutánea, con clopidogrel y con estatina a dosis altas. En esta nota de referencia sí se especifica todo esto, lo que denota que la gente que lo estaba haciendo sabía perfectamente lo que estaba teniendo enfrente y cómo lo estaba tratando. El paciente presenta criterios de reperfusión, por lo que se menciona en la nota de referencia. Sin embargo, sí hacen mención que no desciende el ST a los 120 minutos. De forma inmediata, el mismo día, establecen comunicación a través de telemedicina con el servicio de hemodinamia de nuestra unidad y se acepta. Es trasladado el mismo día a las 8 de la noche. Llega asintomático cardiovascular a la unidad de admisión continua. Refirió un dolor torácico que era completamente atípico. Este paciente no tenía falla cardíaca y venía en Quilviquimbal 1. Sus constantes vitales, pues un poco más alentadoras que el paciente previo. A nivel cardiovascular realmente nada relevante. Sus laboratorios, pues sí mostraban una elevación mayor de troponinas, y lo que destaca de forma importante es que este es el electro inicial en nuestra unidad. Podemos observar que efectivamente desde B1, B2 y B3 existe la ausencia del descenso del segmento ST. Está la presencia de la elevación que confirma el infarto, el síndrome coronario reciente, pero no desciende. La actitud nuevamente, su placa de tórax, es meterla al paciente de forma inmediata a angioplastía de rescate. Esto es muy alentador porque los médicos que me refirieron al paciente me lo presentaron para eso, para angioplastía de rescate. O sea, ellos vieron que no descendió el segmento ST e inmediatamente buscaron la unidad de hemodinamia más cercana a su unidad. Es por eso que se acepta y se pasa angioplastía de rescate. Se establece la presencia de una lesión en la descendente anterior, lo podemos observar en esta imagen, una lesión crítica, 95%, posterior a la bifurcación con la primera diagonal y con un flujo TIMI2. La coronaria derecha estaba ectásica, ya mostraba un rasgo de enfermedad ateroesclerosa y confirmando los hallazgos, la lesión excéntrica, la terapia de reperfusión, se ve flujo TIMI2. Podríamos debatir si realmente hubo una reperfusión, porque este paciente tiene más flujo, por lo tanto, al haber flujo epicárdico, significa que el daño miocárdico fue menor. Se decide en ese momento realizar angioplastía, apoyada en un balón, y también se implanta un stent medicado. Un stent medicado al ascendente anterior con un flujo final TIMI3. El resultado previo a la angioplastía y posterior a la angioplastía. No corrieron las imágenes. Bien. La evolución posterior del paciente es: inmediatamente pasa a unidad coronaria por protocolo de nivel institucional durante 24 horas. Él permanece durante toda su estancia asintomático cardiovascular, no vuelve a desarrollar episodio de angina. Se inicia una movilización temprana, esto quiere decir 24 horas posterior a la angioplastía. Es importante mencionar que el 80-90% de las angioplastías que realizamos ahí en el hospital lo hacemos con acceso radial. No es sí es por comodidad del paciente, pero es porque estamos conscientes de que toda la terapia antiplaquetaria que nosotros administramos sí tiene un impacto en generar complicaciones en el sitio de acceso a nivel femoral. Entonces, el paciente inicia deambulación, baño asistido, deambulación, y se va de alta al cuarto día después de su estancia hospitalaria. Su electrocardiograma antes de egresarlo se evidencia pues la área de necrosis a nivel anteroseptal, la isquemia subepicárdica. Él fue visto recientemente, también hace 3 meses en la consulta externa, está en clase funcional 1. Es importante ver casos parecidos, la conducta médica inicial, la importancia que tiene. En el primer caso, una conducta muy pasiva por parte del grupo médico que lo vio, una conducta más pasiva al ver que el paciente no reperfunde y nada más contemplaban cómo iba poco a poco progresando hacia el deterioro. Por fortuna lo envían,
Fue un caso complejo porque fue en fin de semana, se mete angioplastía y cambia por completo el pronóstico. El caso 2 trata de ejemplificar que todo esto que se está haciendo sí está llegando a esas comunidades, porque desde el hospital de referencia ya hablaban de términos como estrategia fármaco-invasiva o angioplastía de rescate. Entonces, esto nos compromete más a nosotros que estamos en unidades de tercer nivel a tratar de resolverles los problemas que tiene, porque ya se están diagnosticando los infartos, ya se están reperfundiendo, se deben meter angiografías. Entonces, espero sus comentarios a continuación y pues muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho, culminamos las actividades del día de hoy. Los esperamos el día 4 de noviembre en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango para continuar con este curso. Gracias.